Buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Un privilegio volver a contar con su presencia en esta nueva edición de Volados Legales. Hoy con la presencia de un amigo, Boris Acosta Castro, quien nos va a acompañar un tema muy interesante que de hecho tenemos como 15 días de estarlo conversando, los peligros de las redes sociales para los menores, debido a un caso que pasó creo que hace exactamente un mes, si la memoria no me falla. Recuerden que pueden vernos por Facebook y YouTube todos los jueves a partir de las 12:30 de la tarde y que puede hacer sus consultas por WhatsApp al 8981-0661. De verdad, muy agradecidos, como les indico, de contar con su presencia y entramos en materia, Boris. Como les decía, he estado hablando con Boris de este tema porque fue un tema que me indignó bastante. Es el caso de una muchachita, una jovencita que de Moravia, nos reservamos el nombre para no causarle más daño ya al que ha sufrido. A ella la engaña un tipo en redes sociales, le endulza el oído, la convence, el típico depredador sexual, ¿verdad? Que abunda en todo el mundo porque es una raza que no se extingue, ¿verdad? Siguen saliendo y ahora con la información y las redes sociales tienen acceso a infinidad de posibilidades de víctimas, ¿verdad? A mí lo que me indignó es ver los comentarios de redes sociales a las diferentes notas que se publicaron, en donde la gente más bien, en lugar de criticar al agresor, a un señor de 29 años que ya tenía una causa por violación, que es peor todavía, al señor no se le criticaba, pero a la chiquita de 16 años, en su ingenuidad, creyó en el amor, imagino. Así que se dejó seducir por el hombre, se la llevó muy largo donde vivía, generó una preocupación inmensa en sus papás, en sus familiares, porque es una chiquita buena, como describía su papá, y de repente se desaparece, cambió el rol totalmente, y eso descongestionó, complicó completamente a esa familia y vivió experiencias terribles. Afortunadamente apareció, no sabemos qué sucedió, ¿verdad? Y más adelante el tiempo lo va a decir. Pero para eso tenemos a Boris, para que nos ayude a desarrollar este tema que a mí en lo personal me indignó mucho, y tratar de hacerle ver a la gente que el que cometió el delito fue el adulto mayor, un joven de 29 años, ya con antecedentes de violación, y que la chiquita, y por su edad, cayó en su trampa. Así que le cedo la palabra. Gracias Ovidio, gracias también a todos los que siempre nos siguen en este programa de Volados Legales, una propuesta muy inteligente para efectos de ayudar a la comunidad y para que todos ustedes tengan otra forma más de tener un asesoramiento que, gracias a La Teja, gracias al esfuerzo del grupo de este periódico, pues lo tenemos en redes sociales y que es un gran valor. Yo creo, Ovidio, que yo coincido completamente con usted, porque esto no solamente es un plano legal, sino un plano moral de la sociedad. Y le voy a explicar por qué mi posición es así. Desde el punto de vista legal, también tenemos que considerar la trascendencia de esta situación. Pareciera que después de que la niña apareció y en las condiciones en las que se da, pues todo el mundo más bien asume una posición de que esto fue una alcahuetería, que qué barbaridad, y se les olvidó lo que pasó. ¿Por qué? Porque como usted lo dijo antes, el tiempo nos dará la razón, o el tiempo nos dirá si estas situaciones pasaron, algunas cosas más de las que ahorita no sabemos, muchas cosas así. Pero ¿por qué decir el tiempo dará la razón? Porque el simple hecho de que la niña se haya desaparecido y que tuvo al país en vilo y a las autoridades moviéndose y a todo corriendo, ya causó una trascendencia legal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no nos podemos olvidar que, a pesar de que moralmente la sociedad haya empezado a achacarle a la menor la responsabilidad de la irresponsabilidad, valga más bien, de desaparecer, en realidad no nos podemos olvidar que los menores en este país son, como decir, un patrimonio del Estado. El Estado los protege, los cuida, porque son el futuro de Costa Rica. Y siendo así, pues no podemos dejar de lado
de entender que las leyes van más allá incluso hasta de la protección de los mismos padres, porque cuando los padres son irresponsables, para eso es que actúan las instituciones que el Estado ha creado para proteger a los menores. Quiere decir esto, que cualquier acto de manipulación, de sublimación, de imposición intelectiva, inteligente o bien de fuerza de una persona con la cual logra convencer a un menor y llevarlo a su deseo y a su plan, ya de por sí eso marca un delito. Un delito porque el menor está protegido en este país por constitución política, por ley de los menores, por el mismo Código Penal ante los actos del depredador. Y es que sí, tiene usted toda la razón, estamos en una sociedad donde lamentablemente los depredadores sexuales, que usted lo ha dicho, en el mundo existen en todo lado y además siempre han existido. Pero las redes sociales les permiten justamente llevar adelante esos planes macabros, hacerse pasar por otros menores o cuestiones así que hacen y convencen a la persona. Muchos de nuestros hijos, y esa es la verdad, porque nosotros pensamos que tenemos control sobre lo que hacen o dejan de hacer, pero muchos de nuestros hijos en esta sociedad ya han tenido o tienen conversaciones con personas que ellos mismos no conocen quiénes son, porque no saben si en realidad están hablando con un adulto que es un depredador sexual o con un adolescente que conocieron en Limón o en Pérez Celedón o en cualquier lado, siendo de San José o siendo de Morales, siendo donde quiera que sea. Ante esta situación, no podemos dejar de lado la parte más importante de todas, y es que moralmente, vuelvo y digo, atacamos a la menor porque apareció. Si no hubiera aparecido, si hubiera aparecido muerta, o si hubiera aparecido vulnerada, o se conociera como tal, entonces tendríamos a este señor detenido y a la menor, lamentablemente, su familia sufriendo su ausencia, y hubiéramos dicho, perdón la expresión, qué ser más desgraciado, como dicen en la calle. Pero no pasó nada, entonces más bien vamos a acusar a la menor de que qué irresponsable, que no le dijo a sus papás que se escapó con este hombre. Se escapó con este hombre, era un hombre y ella era una niña. Entonces no podemos dejar eso de lado. La ley también se ve afectada. Y como dije antes, el país estuvo por días afectado, todo el mundo preocupado, porque lo primero que uno piensa como una consecuencia normal es que va a aparecer fallecida. Y es que justamente este tipo de personas, desde que trabajan en este sigilo y en una especie de a la sombra, sus intenciones no son buenas nunca. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, no solamente como sociedad, en lo moral, sino en lo legal. Era un adulto vulnerando los derechos de un menor que está criándose en su formación, o sea, que no tiene criterio aún como un adulto, y definitivamente el que lleva la ventaja y el que está causando el daño, aún con la supuesta voluntad de la menor, es el adulto. Boris, ahí está lo que llamamos el delito de seducción a menor, ¿verdad? Por medios electrónicos, que está tipificado incluso. ¿Y cuánta sería la pena que se expone o a él se le adjuntan más causas? Claro, es que tenemos que determinar, porque una investigación realmente, vamos a ver, siempre nuestros códigos determinan una cantidad de pena para cada delito que se realiza. Pero cada caso en particular hay que determinar cuáles fueron esas acciones delictivas, ¿verdad? Cuáles fueron los delitos que se cometieron. Porque si esta persona, aparte de haber manipulado al menor a través de la red social, que eso lleva una pena, por ahí más bien se puede demostrar que cuando la menor estuvo con él, decidió que ella no quería estar ahí, pero él la mantuvo bajo su presión en el lugar. Entonces ya tenemos también una especie de lo que llamamos vulgarmente rapto, ¿verdad? Porque le estamos privando la libertad a un ser humano, indiferentemente sea menor o sea adulto. La privación de libertad ya es un tema que trasciende con penas que son sumamente castigadas en años cárcel. Y si no, imagínese usted que se logre demostrar que esta menor tuvo relaciones, aunque fueran consentidas, porque al fin y al cabo, si es menor con mayor, sigue siendo una violación, y entonces ya estamos hablando de un delito de violación que también tendría una penas que superan los 10 años de cárcel. Y pensando qué hubiese pasado si le quitan la vida, entonces ya estamos hablando de un tema de homicidio. No podríamos en este caso determinar, por ejemplo, en este caso en particular, cuánto sería la pena hasta que el organismo de investigación judicial no termine esa investigación, o el Ministerio Público. De la misma forma, cada caso debe ventilarse en una investigación que pueda determinar las penas, pero estas penas precisamente por ser corrupción pueden ir desde 4 años de prisión
hasta 20, 25 años, dependiendo del delito que se termine cometiendo como de acto final, ¿verdad? Boris, ahí lo preocupante y lo que decíamos es el acceso a las redes sociales, ¿verdad? De pequeños que incluso no saben con quién están conversando, como decías. Un depredador sexual, el objetivo primario va a ser seducir al menor. Eso va a ser fundamental para él, empezar a tejer la telaraña para atraparlo. Después de eso viene el siguiente paso, que es ya concertar una cita con esta persona, con el menor de edad. En caso menos grave, abusar sexualmente de ella e incluso matarlo. La mayoría, muchos, tienen la tendencia a quitarle la vida a estas personas porque se convierten en testigos, ¿verdad? Claramente. Es como un modus operandi de ellos. De hecho, a mí me sorprendió mucho que esta chiquilla haya salido intacta de esta situación. ¿Cómo educar a nuestros hijos, por ejemplo, para tener esa visión de que confíen en uno y le digan, papi, me está escribiendo tal persona, y ya uno poder actuar? Porque en un mundo en que estamos, que a veces las mamás le prestan más atención al celular de ella que a sus hijos, se nos complica la cosa, ¿verdad? Precisamente ese es un punto medular donde nosotros llevamos mucha responsabilidad como padres. ¿Por qué? Porque estadísticamente uno que ya está viejo y usa el celular, no es que digamos tiene una educación y una cultura normal, digamos. Usted se dedica a ver cosas en redes sociales que son propias de sus intereses. Que no sé, que una mujer ve pues en su teléfono cortes de cabello porque quiere ir al estilista, o trabajo porque se dedica, no sé, al comercio o lo que sea. Que el hombre quiere ver carros, o que el hombre quiere lo mismo, ver comercio, trabajo. Entonces, la dinámica del teléfono con las redes sociales y que sus famosos logaritmos lo van llevando a usted por ahí, y no se ve nada tan viciado en su teléfono. Pero los menores tienden a ser un poco más curiosos. O tal vez alguien los influencia, algún amigo, algo así. Y también, pues evidentemente, en ese momento se meten en redes y lugares que ni los padres están viendo lo que ellos ven en sus teléfonos. Y usted cree que ellos están viendo lo que usted ve por su cultura, por lo que usted ve. Eso provoca que uno como papá se vuelva poco vigilante del control de lo que ellos miran. Y además, como nos criamos en una casa normal, entonces jamás pensamos que nuestro hijo va a tener acceso o acercarse a eso. Resulta que los depredadores sexuales son de dos naturalezas. Uno son los que quieren abordar al menor, llevarlo donde ellos quieren, tener relaciones con ellos, y como usted dijo, finalmente, como es un objeto de satisfacción, matarlos para que no puedan decir nada de lo que pasó. Pero también están los otros depredadores sexuales que, por lo menos en lo que es mi última experiencia a través de noticieros y ese tipo de cosas, al menos una vez por semana en este país atrapan a un degenerado que distribuye y vende pornografía infantil, porque resulta que tal vez también, y este es otro método, tal vez esta persona no les ofrece verlos, pero lo que quiere es hacer negocio. Entonces les dice, mira, te paso al CIPE tanta plata, pasame una fotito, ¿verdad? Entonces ese menor también se ve explotado, y resulta que se ve explotado, y además de eso se ve en este sentido también extorsionado, porque después de que manda la primera foto, aunque se la pagaron, el mismo tipo le dice, si no me mandas otra para la otra semana, saco esto en las redes sociales y que tu familia lo vea. Entonces, a veces hay menores viviendo acosos como el que estoy poniendo, por ejemplo, o de otras personas que quieren abordarlos y llevarlos con ellos en silencio, sin darse cuenta. Por eso nosotros como padres tenemos la obligación de buscar la forma de ganar la confianza de ellos, y que puedan hablar con nosotros todos, y que puedan realmente sentirse seguros, porque muchas de las situaciones que pasa, y usted lo puso como ejemplo antes, los padres a veces ahora tenemos una relación más fuerte con el teléfono que con nuestros propios hijos, y nuestros hijos necesitan hablar con alguien, y cuando les habla alguien que les dice que los ama, pues para ellos cualquier palabra que diga amor es un enamoramiento absoluto, ¿verdad? No va a ser igual en todos los casos, pero me refiero, generalmente una persona que se siente básicamente descuidada, pues va a sentirse vulnerable ante la posibilidad de que alguien le brinde un poco de cariño. Y aquí es donde caen en este tipo de personas. ¿Qué hacer?
tenemos que tener control sobre lo que ellos miran, pero no porque les vigilemos su teléfono, porque les tenemos que dar la confianza de sentir que pueden estar con nosotros. Lo que tenemos que lograr hacer es que más bien esa vigilancia no sea en el teléfono, sino con ellos mismos. Les demos tiempo de calidad, les prestemos atención y sobre todo les hablemos mucho. Y les digamos, tened cuidado porque este mismo celular con el que vos hablas, habla tu amigo y a él lo alcanzó a alguien, a vos también te puede alcanzar a alguien. Tenés que saber que en la vida existen este tipo de personas. Tenés que ver que si alguien te manda una foto y te dice este soy yo, no precisamente lo es. Así que no te vayas a engañar, no vayas a hacer una cita aunque sea en el parque de Tibás porque está cerca de aquí donde estamos, para ponerlo como ejemplo, para irte a ver con la persona. O sea, una sola oportunidad de que ese menor esté en vulnerabilidad es suficiente para que quizás en una familia pase una desgracia para con todos, ¿verdad? Así que el primer paso es cuidarnos, realmente cuidarnos. Boris, en temas legales, los papás de menores que sufren este tipo de situaciones están propensos a verse afectados legalmente. Bueno, me imagino dependiendo del tipo de... Está lo mismo que te dije antes, o sea, hay que considerar las variables de la investigación y lo que esto demuestre. Pero si digamos en el delito de incumplimiento de deberes familiares, se puede incluir incluso esto, que por descuido, por falta de atención mía sea notable que mi negligencia permitió que se diera, claro que también yo puedo ser de una forma u otra procesado de forma colateral, porque también mi incumplimiento de deberes como padre provocó esto. Por ejemplo, en este caso con el que introdujimos el programa, pues como usted lo dijo, sin mencionar nombres todos sabemos de cuál estamos hablando. Tampoco voy a cuestionar la situación de los padres, en ese caso no la conozco, así que sería una falta de respeto, así que me anticipo con las disculpas del caso, es solo un ejemplo. Pero si en este caso se demostrara que, digamos, la menor estaba tan descuidada por parte de los papás que se expuso a esta vulnerabilidad, pues perfectamente, por ejemplo, una institución como el Patronato Nacional de la Infancia puede intervenir, recoger a la menor, ponerla en una condición supuestamente de protección porque ellos así lo consideren, y alejarla de los padres porque los padres demostraron no tener la capacidad de tener los debidos cuidados con ella. Sí. Aquí nos pregunta una de las personas que nos está escuchando, a Fabio Hernández, muchos saludos. Fabio nos pregunta que cómo es posible que un tipo que ya tenía antecedentes ande suelto. Es ¿verdad? Es como la historia sin fin. Tipos que sueltan y que vuelven a cometer sus claro. fechorías. Bueno, tenemos que partir de un hecho en materia legal que es una realidad. Nosotros vivimos en un país de derecho y por lo tanto hasta que una persona no tenga una sentencia en firme se presume en todo momento su inocencia. Evidentemente hay personas a las que se les coge flagrantes en el delito, cometiendo el delito, y hay otras que se evidencia que cometieron el delito. Sin embargo, también tienen que pasar por un debido proceso. Igual hay otras personas que no han cometido el delito y están siendo investigadas. Así por esas personas es que no se puede castigar anticipadamente a nadie. Y digamos, existen medidas cautelares como la prisión preventiva en caso de que esta persona estuviera muy evidenciado en el delito que ha cometido. No sabemos que tiene un antecedente, no sabemos si ya superó el tema del juicio, si no lo superó, si todavía está pendiente, pero digamos que estuviera pendiente. Entonces, como de medida cautelar, un juez puede determinar que se le ponga una prisión preventiva o otras alternativas, como que pase firmando, como que no salga del país, como que no se acerque la víctima, que establece nuestro Código Procesal Penal. ¿Por qué parece a veces tan injusto que una persona que es un depredador sexual efectivamente esté en la calle cuando debería estar en una cárcel si es que eso lo amerita, ya sea una prisión preventiva o una prisión por sentencia? Esto en realidad solamente lo va a poder determinar el estudio de ese caso en particular y la valoración de un juez. No podemos dejar de lado, y los jueces también pueden fallar por razones humanas, son seres humanos y tener criterios y consideraciones que tal vez se equivoque y ponga a una persona que sí mereciera estar en una prisión en la calle. Pero normalmente los jueces buscan de la forma más objetiva y a partir de las pruebas posibles determinar si una persona es presuntamente el delincuente y que lo correcto sea que se pase a una prisión preventiva o que se le puedan poner otras medidas. Entonces muchas veces se dice, pero ¿cómo si ya se sabía que tenía? Bueno, te digo, puede ser que sepamos que tenía una denuncia por violación y que no esté sentenciado porque está siendo investigado. O puede ser que ya cumplió su condena y está afuera.
El problema es, y aquí sí es un tema que se ha discutido muchas veces y que hace poco incluso escuchaba también en un foro hablarse de esto, es que nosotros sí deberíamos de tener, lamentablemente, una lista de depredadores Sí. sexuales. Digo lamentablemente porque es muy feo pertenecer a una lista, pero si una persona la merece, tiene que estar ahí, porque tenemos que proteger a las víctimas. O sea, aquí la consecuencia no es que pobrecito el violador que ya fue condenado, que ya salió de ahí y que quedar manchado en una lista para presuntamente siempre tenerlo bajo vigilancia. Es que hay que pensar que el depredador sexual, y esto sí es un tema de científico comprobado, no se cura nunca. O sea, no se cura jamás. Puede entrar a control, puede tener apoyo emocional, familiar, profesional y puede seguir adelante, puede como medidas de protección apartarse de menores, no tener aquello que lo hace llegar al delito, pero no existe ningún medio ni método que haga que el depredador sexual deje de ser lo que es. O sea, es muy lamentable decirlo de esa forma tan objetiva y algunos se sentirán autocriticados porque en realidad tengan problemas de esta naturaleza, de las personas que nos puedan estar viendo, pero hay que hablar con la verdad. Y eso es lo que la ciencia dice, que la persona que padece, perdón, que la persona que tiene como característica ser depredador sexual, siempre vive en riesgo de cometer un delito. Boris, en el caso de los papás que un depredador sexual cometa alguna fechoría con su hijo, ¿ellos pueden proceder legalmente contra esa persona o ya es el Estado en el momento en que...? Claro, nuestro ordenamiento jurídico establece que si una persona es investigada por la Fiscalía, y esto funciona de esta manera, el Ministerio Público, en nombre de la sociedad, persigue a una persona que ha sido denunciada. Vamos a ver, en este caso, usted, Tomovidio, me denuncia a mí, Boris. Me denuncia precisamente porque yo cometí un acto de abuso sexual en contra de un hijo suyo. El Ministerio Público inicia una investigación en mi contra en nombre de la sociedad, porque el Ministerio Público lo que viene es a filtrar que los delitos que establece el Código Penal sean implacablemente atendidos contra la persona que cometió el delito en nombre de la sociedad, porque la sociedad no quiere que usted vuelva a cometer el mismo delito contra nadie. Entonces, es una forma activa y preventiva, porque de una vez el Ministerio Público me cae a mí. Pero resulta que el Ministerio Público tiene que avisarle a usted, porque si el Código Procesal lo establece, en un momento determinado del proceso de la investigación, que si además de que ellos acusan en nombre de la sociedad, usted quiere presentar una querella, que es la misma acción de investigación y persecución que hace el Ministerio Público, pero esto ahora sí es de ustedes como familia víctima en contra mía, representados por un abogado particular y todo el tema, que va de la mano con el Ministerio Público en mi contra. Se unirían, exacto, por así decirlo. incluso dentro de la querella, si eso es parte de los intereses que tiene la familia, también se puede establecer de manera paralela lo que llamamos en derecho la acción civil, que es también perseguir algún tipo de indemnización. No lo consideremos como una oportunidad de dinero, sino porque de repente, evidentemente, la familia no tiene los medios y a la persona que fue vulnerada, pues hay que pagarle tratamientos psicológicos y un montón de cosas. Entonces, para buscar también remediar esos gastos que podrían venir como consecuencia de los actos del delincuente. Bori, nos escriben desde Santa Bárbara, Rogelio Arrieta. Creo que ya la respondimos, don Rogelio. ¿Cómo él como papá puede evitar que sus hijos caigan en este tipo de situaciones? Creo que ya, Boris, sí, pero sí. Yo sintetizaría después de lo que dijimos diciendo lo siguiente. No asumamos como papás que en nosotros no nos va a pasar. Que en nuestra familia hay una educación y una cultura que permite evitar esto per se, o sea, porque ya hemos educado a nuestros hijos. Siempre, siempre, siempre pensemos que una sociedad que ahora es tan volátil y tan veloz, hay que estar siempre un paso adelante. Por lo tanto, una reunión familiar en las cenas, hablar una vez por semana, hablar sobre casos que han pasado en la calle para que los hijos de uno también escuchen lo que ha pasado y que de repente no sean ellos los que un día sean la noticia. O sea, siempre estar adelante y entender que nuestra sociedad está enferma, porque esto está sumamente enferma. Dios quisiera que encontremos el camino para poder recuperar nuevamente la salud social, pero en este momento estamos en un momento de vulnerabilidad donde nuestros hijos son precisamente pues la carnada ideal para que estos monstruos pues piquen y hagan una desgracia. Aquí otro tema que es preocupante es el de revictimizar a la víctima. En este caso que mencionamos es terrible porque se hizo circular la carita de la chiquita porque se andaba en búsqueda, no se sabía nada de lo que había sucedido. Entonces, a nivel país, todo el mundo le vio la carita.
Sí. Luego se destapa todo y, como dijimos, la chiquita, todo el mundo enfiló las baterías contra ella y no contra el verdadero culpable que se aprovechó de ella y de su inexperiencia. Qué complicado esta situación, Boris, ¿verdad? Porque... Sí. Es muy complicada porque si nosotros consideráramos que la chiquita es muy vivaz, más que otras, y que entonces quiso andar con un adulto y todo esto, no nos olvidemos, sigue siendo una chiquita. O sea, a ella le hicieron en su mente un trabajo para que viera el mundo diferente y lamentablemente no como debiera de verlo en su etapa de vida que debe vivir. ¿Qué pasa? Consecuencias terribles, o sea, no lo sé, no digo que en este caso particular, pero lo normal es que entonces ante esa exposición que usted mencionaba, esta niña no puede volver al mismo colegio, porque Sí, toda la gente del colegio, que eran sus compañeros habituales, le van a empezar a hacer bullying, le van a empezar a molestar, y usted lo ha dicho, revictimizarla. Imagínese que si a este señor hay que llevarlo a un proceso por abusos, por violación, por lo que haya pasado con esa menor, y hay que llevarlo a los tribunales, hay que sentar a la menor ahí, sí, frente a gente extraña, frente a gente que tiene una imagen muy dura, y a exponer esta vergüenza, siendo una menor, ¿verdad? Y ese en el plano legal, pero en el plano social. Si va al súper y todos los que la vieron y ella vive en esa comunidad, esa es aquella, esa es la que, ¿verdad? Esa es la chiquilla viva. O sea, el debido acusador. Por favor, aunque me sigan diciendo un millón de veces, yo sé que hay menores que dependiendo del lugar social donde crecen y eso también se ven afectados y hay unos más malos que buenos, digámoslo así, pero siguen siendo menores. Mientras sean menores todavía se busca la oportunidad de buscar que sea rescatable su situación. Entonces, esta pobre muchachita, por más que se le quiera señalar de que pudiera haber sido muy viva, pudiera haber sido muy adelantada, es una niña y puedo asegurarle, nosotros fuimos en algún momento adolescentes o niños y sabemos que ante las personas adultas cuando íbamos a ser señalados o nos decían alguna cosa, siempre nos sentíamos incómodos. Imagínense una niña que tiene un tema país, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya para ir terminando, quería compartir porque con relación a este caso me acordé de un experimento social que se hizo en Estados Unidos. Una asociación, no recuerdo el nombre, empezaba a contactar menores de edad. Se hacía pasar por otro jovencito y eran adultos ya. Lo hicieron con 3 personas y las 3 chiquitas cayeron. En una el sujeto iba a llegar a la casa porque los papás no estaban, en otra lo iba a recoger enfrente de la casa porque ya habían quedado de acuerdo y los papás también no iban a estar, y en otras iban a ir a un centro comercial. Tres opciones diferentes. El momento en que se da la cita, la asociación cita a los papás de la chiquita para que estén cerca, para que vean toda la vulnerabilidad que tenía esa menor. Y ese tipo de enseñanza es lo que uno dice, estoy haciendo bien mi trabajo como papá, estoy fiscalizando o estoy enterado de con quién se está comunicando mis hijos por celular. Ahí es donde uno dice, qué complicado ahora con la magnitud de información que se procesa a diario y que uno incluso por las jornadas laborales, por el estrés del trabajo, de otras actividades, a veces descuidas a los hijos y por un minuto que lo dejes, ese minuto puede ser el momento que le digas, sí, veámonos en tal lado. Precisamente esa parte que usted está mencionando y que antes hablamos un poquito de ella, es la parte que nos toca como papás. Quizás no podemos llamarnos mal padres porque el mundo es tan rápido que no se puede estar siempre vigilando, hay que trabajar y hay que cumplir un montón de cosas. Pero la parte donde tal vez sí nos equivocamos muchos es el pensar que tenemos una casa ideal y que hemos educado a nuestros hijos bien y que eso no va a pasar. El menosprecio quizás es nuestro peor enemigo, porque sí, efectivamente... el abuso de confianza, creo yo, que nos confiamos de que estamos una familia normal, tranquilita. Y muchos de estos casos son consecuencia justamente de que pensamos que nuestros hijos no iban a hacer. Son menores, son vulnerables, se van a equivocar, pero hoy se equivocan con las herramientas que usted mismo hablaba antes de redes sociales, teléfonos y eso que les dan acceso a estos monstruos que se les facilitó más su trabajo, ¿verdad? Entonces es más fácil de que caigan. Perfecto. Agradecerle a Boris su presencia y de nuevo compartir su conocimiento con nosotros. Este tema de verdad que me interesaba mucho tratarlo
Y como se llama el espacio, volados legales, darles volados a ustedes para que puedan manejar sus vidas de cierta manera con algunos consejitos en términos legales, ¿verdad? Esperarlos para la próxima edición de Volados Legales y agradecerles su gentileza. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.